Muy buenas tardes, alumnos de Enfermería Quinto. Vamos a empezar nuestra clase y en este momento voy a compartir acá esta hoja en la cual vamos a indicar la variedad de preguntas que hay en inglés. Hemos visto lo que son question words. Sabemos que question word significa palabras interrogativas o palabras para hacer preguntas. Hemos visto las question words más comunes como son what, which, where, when, why, who, how, etc. Esas son las más comunes en realidad. Y hemos visto que tienen jerarquía. ¿Qué significa eso? Que va primero en una pregunta. Y después va el auxiliar o la variante si se trata del verbo to be. En este caso, la pregunta when is your birthday es una pregunta que se está usando el verbo to be. Is es el verbo to be, variante. When is your birthday? ¿Verdad? Bien. Pero si la pregunta fuera ¿dónde vives? Entonces, ¿dónde es where? Y ahí no entra para nada el verbo to be, ¿verdad? ¿Dónde vives tú? Where, y vamos a emplear el do. Luego, el pronombre a quien me dirijo, que es you, o sea, tú. ¿Dónde tú? Y ahora viene el verbo vivir, live. Where do you live? Y como ahí termina la pregunta, coloco el signo. Yo he explicado que acá adelante no va signo como en el español y Rosario Champi sabe la respuesta porque lo expliqué en semestre anterior. Champi, a ver, ¿por qué no lleva signo la pregunta en inglés allí? Solamente lleva acá, al final. A ver, Rosario, no me va a quedar mal, por favor, yo he dicho que tú sabes, ¿ah? ¿Te has olvidado, Rosario? ¿Alguien sabe la respuesta? Porque lleva auxiliar where, profesor, reemplaza el signo de interrogación. Correcto. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien. Correcto. Bien, entonces esa es la respuesta. ¿Ya? Si, por ejemplo, decimos, tú estudias en Yalevet, entonces vamos a decir, do you study in Yalevet, ¿no es cierto? Sería de esa manera. ¿Pero? Do you study in Yalevet? Ahí no hay question word, porque no necesita. Pero lleva el do. Si yo hiciera esta pregunta en español, tendría que colocar este signo y luego hago esto, ¿no? Se dan cuenta que español no lleva auxiliar, pero lleva el signo. El signo indica que es pregunta. Y de igual manera, el do en inglés indica que es pregunta, pero es más específico todavía porque el do indica que la pregunta está en presente y está dirigido a una segunda persona. Claro, porque si yo digo estudia ella o estudia él en Yaleve, entonces tendría que poner eso, y si digo ella, pongo ella y borro y dice does she study in Yaleve? ¿Estudia ella en Yaleve? ¿Te das cuenta que does no se traduce? Porque no hay por qué traducirlo. Está trabajando como auxiliar, como si fuera un signo que indica pregunta en presente para la tercera persona singular. Bien, todo eso necesitamos saber cuando hacemos preguntas en inglés. Cuando hablamos del verbo to be, porque el verbo to be es especial, se maneja solo. Claro, porque el verbo to be, ustedes saben que tiene sus tres variantes en presente, que es am, is
y are. Esas tres son las variantes, ¿no es cierto? Pero aparte de decir variante, a estos tres también se le puede decir el verbo to be, no hay problema. O en pasado, was y were. Les digo que se le puede decir el verbo to be porque también es correcto. Pero nunca vayan a cometer el error, y a eso le expliqué a varios alumnos, que a veces pasa con algunos alumnos, hasta alumnos de ya les ha pasado. Por ejemplo, yo le pongo así, ¿no? La oración. Ustedes observan que acá hay un espacio. Por lo tanto, ha ocurrido con alumnos de otras instituciones y también en Yalebe unos pocos experimentos. Le pongo 10 oraciones así con espacio y le digo, coloca el verbo to be en el espacio en blanco para completar la oración, de modo que la oración diga en español, el niño está mirando televisión. Ojo que televisión con tilde en español, en inglés sin tilde, television se dice. Para que acá diga el niño está mirando televisión, le falta el verbo to be. Muy bien, entonces, ¿qué hizo un alumno? Allá, qué fácil. El profesor dice que hay que colocar el verbo to be. Ya está. ¿Qué dice Trujillo? ¿Está bien eso? ¿Hizo bien el alumno? No, licenciado, ahí va el verbo to be is. Claro, pues. Claro, porque ese alumno está en nada. No sabe. El is, el are, el am, cómo trabaja y dónde, cuándo, por qué. Lógico, acá tiene que ser is, ya está. Ese es el verbo to be. Podemos decir, coloca la variante del verbo to be, es igual, lo mismo. Lo que no se puede decir auxiliar, porque no son auxiliares. Bien, es un detalle importante. Si yo quiero preguntar con el verbo to be en presente, tengo que utilizar esta variante, en primer lugar, va, adelante va. Así como el do va adelante, así como question word va adelante, to be va a ir adelante. Por ejemplo, una pregunta, ¿tienes hambre? ¿Cómo se dice en inglés tienes hambre? Are you hungry? Ahí dice tienes hambre. Pero el alumno podría decir, profesor, pero si el verbo tener es, a mí me han enseñado que es have. Ese es el verbo tener. ¿Y por qué no pone ahí el verbo tener have? La respuesta es sencillamente que así está establecido en el idioma inglés. Are you hungry? Y no entra el verbo tener para nada. ¿Ya? ¿Qué dice acá en realidad? En realidad, hungry significa hambriento. Hambriento. Ojo, hambriento. Entonces acá dice, ¿estás tú hambriento? ¿Estás tú hambriento? Como eso suena feo en español, lo corregimos y lo traducimos, tienes hambre. Es como cuando se da la edad. Por ejemplo, uno de ustedes que tiene de repente 20 años, si se le pregunta, ¿no? ¿Cuál es su edad? ¿No es cierto? Él va a decir, I am, si tuviera 20, I am 20 years old. Pero en realidad, mira, si analizamos esta oración, yo soy 20 años de edad, o yo soy 20 años viejo, porque old es viejo en realidad. Old es viejo. Yo soy 20 años viejo. Qué feo, ¿no? Feo suena para nosotros en el español. Por lo tanto, lo arreglamos y lo decimos como decimos en español. Tengo 20 años.
¿Ya? Por supuesto que la pregunta es así, ¿no? How old are you? Perdón. How old are you? Y mira la pregunta. Si how significa cómo o también cuán. ¿Cuán viejo eres tú? Dice acá. How old are you? ¿Cuán viejo eres tú? Como suena feo en español, lo arreglo a mi idioma y pongo qué edad tienes. Porque acá no dice qué edad tienes. A ver, yo te pregunto, ¿dónde está la palabra edad? No está. Tienes. ¿Dónde está el verbo tener? Tampoco. ¿Cuántos? Tampoco, porque ¿cuántos hemos dicho que es how many? Eso es cuántos. Bueno, chicos, no nos hagamos problema, pues lo cierto es que si estamos aprendiendo el inglés, hay que acomodarnos a cómo escriben ellos, porque en realidad a la hora de traducir, como siempre les he dicho, traducir significa transmitir la idea de un idioma a otro. Eso es traducir. Transmito la idea. ¿Me entiendes? Por eso es que un traductor, cuando está traduciendo a una persona que habla puro inglés, él le capta, le escucha y lo traduce en pocas palabras. Otro traductor puede usar otras palabras, pero el sentido no se pierde. Lo malo sería cambiarle el sentido, ¿no? Pero bueno, entonces, ese es el punto de la traducción. Hay oraciones que sí se acomodan exactamente a nuestro idioma, a nuestra forma de escribir, ¿no? Por supuesto que sí. Por ejemplo, si decimos, la oración que hicimos hace un rato, el niño está mirando televisión, ¿no es cierto? The boy is watching television. Eso sí está exactamente en nuestra gramática, igual en el orden. El niño está mirando televisión. Pero no siempre va a ser así en inglés. Vas a encontrar momentos en que aparentemente nada que ver. Nada que ver. ¿Qué dice acá? Porque hay un desorden, para ti es desorden, pero para inglés está bien. Bien, entonces, hablando del verbo to be, las preguntas se van a utilizar. Al comienzo va el verbo to be, is, are o am. ¿No es cierto? Bien, ahora en el siguiente punto que vamos a ver es los otros verbos. Ya no hablando del verbo to be. Otros verbos. ¿Cómo se hace pregunta en otros verbos? Se usan auxiliares. Se usan auxiliares. Por ejemplo, en presente. Por ejemplo, en presente se utiliza do y does. En presente se emplea estos dos auxiliares, do y does. ¿Estamos de acuerdo? En pasado entra otro auxiliar. En pasado es el auxiliar did, D y D, esa palabrita. ¿Ya? Did. Y no hay que confundir, porque mire, si tú empiezas a analizar el verbo hacer, en inglés es do. Y cuando se conjuga, por ejemplo, este verbo do, en vez de que termina en o, si decimos, ella hace la tarea, haces esto, ¿ve? Ella hace la tarea. She does the homework. Este does que estás viendo acá no está trabajando como auxiliar. Este does es verbo.
conjugado, un verbo que está en conjugación. Y se le pone ES porque termina el verbo en O. Y la regla gramatical dice que si un verbo termina en O, se le agrega es cuando está en presente afirmativo de tercera persona singular. En este caso, ella. Acá dice, ella hace la tarea. She does the homework. ¿Y qué pasa si digo, ella no hace la tarea? Mire lo que ocurre. Ahí se va a entrar el auxiliar. She does not do the homework. A ver, she does not do the homework. ¿Cuál es el verbo acá? Voy a preguntar a ver a Fátima. ¿El verbo es does o es do? Y ahí dice, ella no hace la tarea. ¿Cuál es el verbo hacer acá? ¿Does o do? ¿Qué dice Fátima? Jocelyn Conilla. A ver, ¿cuál es el verbo? ¿Does o do? Acá el verbo, en esta oración de acá, el verbo es does. Ella hace la tarea. Acá, she does not do the homework. ¿Cuál es el verbo? Rosario. ¿Qué dice Rosario? No do. ¿Cuál es el verbo? Do. No do. Este de acá, ¿no es cierto? Sí. Claro, claro que ese es el verbo. Este es el verbo. Acá este es auxiliar. ¿Y por qué este método usa inglés? Porque inglés dice que cuando se emplea auxiliar, el verbo ya no cambia nada. Se utiliza el verbo en su forma básica. Y el verbo en su forma básica de hacer es do. ¿Ya? Bien, esa es la razón. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? A ver, hagan preguntas. Eric López, Karen Hernández, Jocelyn Tijero, si desea. Abel Aldair, hagan preguntas. Cielo Vivanco. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta para continuar? Todo está claro, licenciado. Ya, muy bien. Ustedes saben que esta semana no hay tarea. Me voy a dedicar a explicar las preguntas, pero la tarea corresponde para mañana, que es el examen de fin de mes, el cuestionario. Voy a hacer otra pregunta. A ver, a Cielo Vivanco le voy a preguntar. Mira, Cielo, escucha la pregunta. Question word significa palabras interrogativas, ¿verdadero o falso? Verdadero. Claro, qué facilito está el cuestionario, mire. Muy bien, entonces, es todo lo que hemos hecho, pues, en estas clases anteriores. Hemos hablado de eso, question word, hemos hablado de sujeto, de predicado, de todo eso, ¿verdad? Bien, ahora vayamos a hacer preguntas en pasado. Voy a decir, ella hizo la tarea. Ella hizo. Y empleo el auxiliar, el verbo en did. Ahí no está como auxiliar, disculpe. El verbo do, sus formas en pasado es did. Y hay una tercera forma que es done, que eso lo vamos a ver cuando hagamos la gramática llamada presente perfecto. Por lo tanto, do significa hacer. Did significará, pues, si yo lo conjugo, I did, yo hice, ¿no? You did, tú hiciste. She did, ella hizo. Y done es hecho. Hecho. Y eso va a ser presente perfecto cuando veamos I have done, yo he hecho. You have done, tú has hecho. He has done, él ha hecho, etc. Bien, aquí dice, entonces, ella hizo la tarea. She did the homework. Está afirmando, pero ahora voy a hacer negando en pasado. She did not do the homework. ¿Qué dice ahí?
A ver, Nicole Huarcaya. She did not do the homework. ¿Qué dice acá en español? She did not do the homework. Vamos a preguntar entonces a Faridi, el Norio. ¿Qué dice ahí? She did not do the homework. Ella no hace la tarea. ¿No hace o no hizo? Ella no hizo la tarea. Claro, correcto, correcto. Ella no hace, dice acá. Acá dice ella no hace. Y acá dice ella no hizo. ¿Cuál es el verbo? Faridi, do o did. Hacer, el verbo hacer. Do. Claro. Mientras que acá did es el verbo en pasado, acá did es como auxiliar. Y do es el verbo. Eso, chicos, por favor, debe quedar bien claro. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hemos hecho un repaso de preguntas, ¿no? Ahora, obviamente que si yo hago la pregunta en presente, va a ser, ¿no? Así. Does he study nursing? Ya ustedes saben lo que es nursing, ¿sí o no? Does he study nursing? Y coloco el signo. A Bramili Ramos, ¿qué cosa es nursing? Enfermera. Enfermería. Enfermería, ¿ya? Porque enfermera es nurse. Bien. Does he nursing? Por ejemplo, hay varios varones que estudian enfermería, ¿no? Estudia él enfermería, dice ahí. Ahora, si tú quieres decir ella, acá le pones la S. Does she study nursing? ¿Estudia ella enfermería? La respuesta va a ser yes, she does. No, she doesn't. Perdón, acá falta la D. Doesn't. Y acá falta... Ya, así. Ahora sí está bien. Bien. Y en pasado, por ejemplo, se te pregunta, ¿no? ¿Estudiaste enfermería? Did you study nursing? Did you study nursing? ¿Estudiaste enfermería? Dice ahí. Y la respuesta va a ser yes, I did. Y si es no, no, I did not. O se puede contraer. Se borra la O, se une la N y acá se pone el apóstrofe. Did you study nursing? Yes, I did. No, I didn't. Esto el gringo lo dice tan rápido como que ni se nota. ¿Ya? Pero es lo correcto. Esta es la gramática perfecta. Did you study nursing? Muy bien, ¿alguna pregunta? Finalmente, vamos a recordar el futuro con preguntas. Futuro se usa will. Por lo tanto, si will es el auxiliar, dicho sea de paso que will también tiene otros significados, chicos y chicas. Will, por ejemplo, es el nombre de un artista, Will Smith. ¿Sí o no? El príncipe del rap le decían, ¿no? Will Smith, que ahora hace películas de guerra, de detective. Will Smith. Nombre, Will, dicen. Will también significa voluntad. Voluntad. Si por ejemplo tú dices, mi voluntad es que tú no vayas. My will is that you don't go. Mi voluntad es que tú no vayas. My will, mi voluntad. Muy bien. Pero will, como auxiliar para futuro, no tiene traducción. Si yo quiero preguntar en futuro, tengo que utilizar will al comienzo. Es decir, coloco will y luego el sujeto o pronombre. Will you go to Lima tomorrow?
y coloco el signo. Adelante no va porque el will está sirviendo de signo prácticamente porque te está indicando pregunta en futuro. Will you go to Lima tomorrow? ¿Irás a Lima mañana? Irás. O sea, este will you go es una sola palabra para nosotros. Irás a Lima mañana. Will you go to Lima tomorrow? Muy bien, chicos. Hasta ahí estamos terminando porque el Zoom ya queda pocos minutos. ¿Ha quedado claro alguna pregunta? Prepárense para el cuestionario de mañana, lean las 3 clases anteriores y van a sacar 20. Una última pregunta del cuestionario. A ver, vamos a preguntarle a Madeley. Madeley es la que más sabe acá, me parece. ¿Eh? Madeley, los imperativos se forman usando verbos. ¿Verdadero o falso? Repito la pregunta. ¿Verdadero, licenciado? Claro, 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 claro. Claro, porque los imperativos tienen que usar un verbo, es igual en español. Tú quieres decir juega, o del verbo jugar, ¿no? Juega. En inglés será play, play, play. Juega, juega, está diciendo. Come, come, eat, eat, eat. ¿Sí o no? Come es eat, pues. O anda, anda, ve, anda, anda. Go, 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 go. Esos son imperativos. Muy bien. En vista que ya no hay más preguntas y no quiero que el Zoom me agarre en el aire, vamos a procesar esta clase, chicas, y lo coloco acá en la plataforma para que puedan volver a tal vez escuchar algunas explicaciones que no habían quedado en su mente. Pueden repetir. Muy bien. Marque su asistencia, por favor, y mañana a partir de las 8 puede abrir el cuestionario. Solamente hay una alternativa. Si marcas mal, ya no puedes corregir. ¿Ya? Piensa bien antes de marcar. Tienes una hora y por lo general están haciendo los alumnos en 20 minutos máximo el cuestionario. Muy bien, pues. Ha sido un gusto, chicas y chicos. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos. Goodbye. Chao, Madeley.